Mi nombre es Lily Carter. Tengo 34 años, soy madre soltera y, hasta 4 días antes de la boda de mi hermano, también era la persona que financiaba discretamente casi la mitad de la misma. El mensaje llegó mientras revisaba el calendario de pagos final para el lugar del evento. Tu presencia lo arruinará todo. Mantén a tu niña rara alejada también. Simplemente no vengas. Lo leí 2 veces, no porque no lo entendiera, sino porque no podía creer que alguien pusiera esas palabras por escrito. Mi hija de 6 años estaba sentada frente a mí, alineando con cuidado conchas marinas por tamaño. Notó mi expresión e inmediatamente preguntó si había hecho algo mal. Esa pregunta dolió más que el mensaje. Había pasado 3 semanas haciendo una tarjeta de bodas, practicando un breve discurso de felicitación y preguntando si a la novia le gustaría la pequeña pulsera que había hecho a mano. Ahora mi propio hermano quería que la ocultaran porque era tranquila, sensible a los sonidos fuertes y ocasionalmente se abrumaba en habitaciones llenas de gente. No discutí. No lo llamé. Abrí el acuerdo de financiación que él había firmado 8 meses antes. El depósito del lugar, el saldo del catering, la cuenta de las flores y la línea de crédito de emergencia para la boda estaban todos vinculados a mi nombre porque su crédito estaba demasiado dañado como para calificar para un préstamo. Había aceptado ayudar porque prometió que cada $1 sería devuelto. Aparentemente, creía que prohibirme la entrada no afectaría el dinero que yo había garantizado. Llamé al prestamista, retiré el permiso para todos los cargos futuros y congelé todas las líneas de crédito abiertas a mi nombre. 4 días después, mientras casi 200 invitados esperaban, el gerente del lugar pasó su tarjeta de nuevo. El pago falló. Entonces mi madre comenzó a llamarme una y otra vez, sus mensajes de voz se volvían más desesperados cada vez. Pero la tarjeta rechazada no fue el verdadero desastre. Lo que sucedió después expuso por qué mi hermano había estado tan decidido a mantener alejada a mi hija. Antes de contarte lo que él había estado ocultando y lo que pasó cuando toda la boda se volvió en su contra, dime, ¿qué hora es donde estás ahora mismo y desde dónde estás viendo esto? Me encantaría ver hasta dónde viaja esta historia. Para entender por qué tenía el poder de congelar las cuentas de la boda, necesitas entender el acuerdo que Mark y yo habíamos hecho. 8 meses antes, Mark había aparecido en mi casa en Port Mercy, un pequeño pueblo costero en Maine, donde los problemas privados rara vez permanecían privados por mucho tiempo. Trajo café, muffins de arándanos y esa sonrisa nerviosa que había tenido desde la infancia cada vez que quería que lo rescatara. Su puntaje de crédito se había desplomado después de una inversión fallida en un restaurante, 2 tarjetas de crédito comerciales impagadas y un préstamo personal que había ocultado a nuestros padres. Su prometida, Vanessa, creía que las viejas deudas se habían resuelto. No era así. Mark quería una elegante boda frente al mar en la finca de Arrow Bay, un lugar tan caro que su depósito inicial superaba lo que muchas familias del pueblo ganaban en varios meses. El lugar rechazó su tarjeta. El banco denegó su solicitud. Y los padres de Vanessa se negaron a contribuir más después de haber pagado ya su vestido y el paquete de fotografía. Mark me pidió que fuera cosignataria de una línea de crédito controlada para la boda. Como había pasado 12 años trabajando en cumplimiento financiero y una vez había gestionado casi todos los problemas de dinero complicados de nuestra familia, negocié términos estrictos. La cuenta permaneció a mi nombre. Mark era un usuario autorizado y cualquier saldo por encima del límite acordado requería mi aprobación por escrito. También pagué directamente el depósito de seguridad reembolsable del lugar. Si el saldo final no se liquidaba, el lugar podía cobrarme a mí. Si aparecían gastos sospechosos, podía suspender la cuenta inmediatamente. Mark firmó cada página. Incluso bromeó diciendo que yo era su póliza de seguros de hermana mayor responsable. Debería haber escuchado la advertencia oculta en la broma. Al crecer, siempre había sido su póliza de seguros. Cuando éramos niños, Mark rompió la ventana del taller de nuestro padre mientras lanzaba piedras a unas botellas. Les dije a nuestros padres que lo había hecho yo porque él lloró y me suplicó que no dejara que papá cancelara su viaje de béisbol. A los 16, tomó prestado el coche de nuestra madre sin permiso y dañó el parachoques. Usé dinero de mi trabajo de verano para ayudar a repararlo antes de que ella se diera cuenta. A los 23, perdió el dinero del alquiler jugando en un fin de semana en Boston. Y yo cubrí el pago porque prometió que nunca volvería a suceder.
Cada rescate le enseñó la lección equivocada. No aprendió a ser responsable. Aprendió que Lily absorbería las consecuencias. Se suponía que esta boda sería diferente. Creé un calendario de pagos, límites de gasto y una cuenta separada visible para los tres. Mark aceptó que no se realizaría ninguna compra sin documentación. Durante los primeros meses, todo parecía normal. Luego comenzaron a aparecer cargos adicionales. Licores de mayor calidad, mantelería importada, una segunda instalación floral, transporte de lujo, detalles personalizados para los invitados y una fiesta posterior que Vanessa nunca había mencionado. Cada vez que le preguntaba, Mark afirmaba que las adiciones eran necesarias porque la familia de Vanessa esperaba la perfección. Le advertí 2 veces que el límite estaba casi agotado. Me ignoró y dijo que recibiría un ascenso después de la boda. La noche que recibí su mensaje, revisé los documentos en lugar de reaccionar emocionalmente. Eso fue importante. No estaba robando su dinero ni cancelando algo que él había pagado. Estaba evitando que se acumulara nueva deuda a mi nombre después de que me hubiera expulsado e insultado a mi hija. Llamé al departamento de fraudes y autorizaciones del prestamista, confirmé mi identidad y eliminé el acceso de compra de Mark. Luego envié un correo electrónico al lugar del evento, al servicio de catering, a la empresa de alquiler, al florista y al servicio de transporte. Mi mensaje era simple. Ya no autorizaba cargos adicionales más allá de las cantidades ya liquidadas. Cualquier saldo restante tendría que ser pagado directamente por la pareja. La coordinadora del lugar llamó en 20 minutos. Su tono era profesional pero inquieto. El pago final de $38.600 estaba programado para la mañana de la boda porque Mark había solicitado repetidamente prórrogas. A la empresa de catering también se le debían $14.200, mientras que la empresa de alquiler todavía tenía un saldo impagado de casi $9.000. Me quedé mirando las cifras. Mark me había dicho que quedaban menos de $20.000. Había mentido por más de $40.000. Después de la llamada, Bella entró en la cocina sosteniendo la tarjeta de boda que había hecho. Mostraba 3 figuras debajo de un arco torcido cubierto de flores azules. Se había dibujado a sí misma entre Mark y Vanessa, todos tomados de la mano. ¿Debería escribir el nombre del tío Mark en dorado o plateado?, preguntó. Me agaché a su lado. Cariño, no vamos a ir a la boda. Su sonrisa desapareció. ¿Es porque me tapo los oídos? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Un mes antes, durante una cena familiar, Bella se había tapado los oídos cuando Mark probó los altavoces que había alquilado para la recepción. Vanessa se rió y la llamó dramática. Más tarde, escuché a Mark susurrar que no podían tener a Bella haciendo una escena durante la ceremonia. Lo confronté y él afirmó que estaba siendo demasiado protectora. Creí que la discusión había terminado. Claramente, había continuado sin mí. No, le dije a Bella. No has hecho nada malo. Un adulto tomó una decisión poco amable, y yo estoy eligiendo no ponerte en un lugar donde te traten como un problema. Ella bajó la vista hacia la tarjeta. ¿Todavía me quiere? Esa era la pregunta que no podía responder. En su lugar, la abracé y dije, eres amada, y nunca tienes que hacerte más pequeña para que otra persona se sienta cómoda. Por primera vez esa noche, me pregunté si congelar las cuentas era venganza o autoprotección. Entonces, recordé las palabras exactas de Mark, mantén a tu niña rara alejada. No solo nos había excluido. Había utilizado las diferencias de mi hija como excusa para humillarla mientras esperaba que yo financiara la celebración. ¿Qué le enseñaría a Bella si permitía eso? ¿Que la gente podía insultarla siempre y cuando necesitaran algo de mí? ¿Que los títulos familiares excusaban la crueldad? Podía vivir con la culpa. No podía vivir enseñándole a mi hija esa lección. Mark descubrió el bloqueo a la mañana siguiente cuando un cargo por champán importado fue rechazado. No me llamó a mí primero. Creó un chat grupal familiar titulado El colapso de Lily y añadió a nuestros padres, 2 primos, nuestra tía Vanessa y a mí. Su mensaje de apertura decía que había sabotajeado su boda porque estaba celosa de que él se casara mientras yo seguía soltera. Omitió convenientemente el mensaje que nos prohibía la entrada a Bella y a mí.
En cuestión de minutos, nuestra madre me pidió que restaurara la cuenta antes de que avergonzara a toda la familia. Nuestro padre escribió que los desacuerdos financieros no debían usarse como armas. Una tía sugirió que estaba permitiendo que la sensibilidad maternal nublara mi juicio. Tomé una captura de pantalla del mensaje de Mark y la publiqué en el grupo sin comentarios. El chat se quedó en silencio durante casi 3 minutos. Luego respondió Vanessa. Eso estuvo mal expresado, pero había preocupaciones sobre interrupciones. Preocupaciones. La palabra era lo suficientemente pulida como para sonar razonable, pero yo sabía lo que significaba. Bella se había convertido en un inconveniente que creían que podían eliminar. Mark siguió con una explicación más larga. Según él, Bella había incomodado a los invitados en la cena de compromiso al negarse a hablar con extraños, ordenar los paquetes de azúcar en la mesa y taparse los oídos cuando la gente aplaudía. Afirmó que la abuela de Vanessa era frágil y no debería tener que presenciar un episodio de una niña. Bella nunca había molestado a nadie. Simplemente había salido conmigo durante 5 minutos cuando el ruido se volvió abrumador. Mark convirtió ese momento privado en una prueba de que ella no pertenecía allí. Mi prima Rachel fue la primera persona en desafiarlo. Aceptaste el dinero de Lily, hiciste a Bella niña de las flores, la dejaste prepararse durante meses y luego las prohibiste 4 días antes de la boda. Mark respondió que las finanzas y las decisiones sobre los invitados eran asuntos separados. Esa frase destruyó cualquier simpatía que pudiera haber recibido. Realmente creía que mi dinero debería permanecer disponible incluso después de que mi hija y yo fuéramos descartadas. Respondí una vez, las cuentas no son propiedad de Mark. Son facilidades de crédito a mi nombre creadas porque él no podía calificar. Retiré la autorización para deudas futuras. Todos los pagos ya realizados permanecen pagados. Mark y Vanessa son libres de continuar con su boda usando sus propios fondos. Nuestra madre llamó inmediatamente. Cuando contesté, no preguntó si Bella estaba bien. Preguntó cuánto dinero necesitaba Mark. Le dije la cantidad pendiente. Se quedó boquiabierta y luego me acusó de exagerar. Le envié los extractos por correo electrónico. ¿Por qué debería deber tanto?, susurró. Porque nos mintió a todos. Bajó la voz como si Mark pudiera oírla desde kilómetros de distancia. Lily, tu hermano está bajo una presión enorme. Restaura las cuentas hasta después de la boda. Podemos arreglar el resto después. Eso es lo que siempre decimos de Mark. Después. Esta es su boda y Bella es su sobrina. Mamá se quedó en silencio. Recordé otra conversación de 20 años antes, después de que Mark arruinara un proyecto escolar que me llevó semanas construir porque quería el cartón para un fuerte. Mamá me había pedido que lo dejara pasar porque él era más joven. Cuando destrozó mi primer coche y lo negó, me pidió que lo dejara pasar porque estaba asustado. Cuando se perdió la cirugía de papá porque estaba de vacaciones, dijo que estaba abrumado. Mark había construido toda su vida adulta dentro del refugio de las excusas de nuestra familia. ¿Por qué la paz es siempre algo que tengo que comprar?, pregunté. Mamá dijo que estaba siendo dramática. Le dije que no restauraría las cuentas y terminé la llamada. Esa tarde, llegó un tipo diferente de mensaje. Provenía de la hermana menor de Vanessa, Clare, a quien apenas conocía. Me preguntó si podíamos hablar en privado. Durante nuestra llamada, sonaba asustada. Clare me dijo que Mark me había estado culpando durante meses cada vez que los proveedores de la boda solicitaban un pago. Afirmaba que yo controlaba un fideicomiso familiar y me negaba a liberar dinero a menos que él siguiera mis órdenes. No había ningún fideicomiso familiar. Clare también dijo que Vanessa creía que las deudas del restaurante de Mark se habían pagado con la venta de una propiedad de inversión. Mark no poseía ninguna propiedad de inversión. Luego Clare reveló algo más extraño. 3 días antes, había escuchado a Mark discutir con el coordinador del lugar sobre una presentación planeada para la recepción. Quería que el coordinador mostrara fotografías de la infancia y un vídeo familiar pregrabado. Durante la discusión, dijo, Lily no puede estar allí cuando se reproduzca. Reconocerá los números. ¿Qué números?, pregunté. Clare no lo sabía,
pero me envió una fotografía de un plano de asientos impreso que había encontrado en la suite nupcial. Mi nombre y el de Bella habían sido eliminados. En su lugar, Mark había sentado a dos hombres de Northeastern Coastal Development, la empresa donde trabajaba como gerente de adquisiciones regionales. Eso lo cambió todo. Mark no nos había excluido simplemente porque Bella era diferente. Necesitaba nuestros asientos para invitados de negocios, y no quería que yo estuviera presente cuando algo financiero apareciera durante la recepción. Abrí la cuenta de la boda de nuevo y revisé cada transacción de los últimos 6 meses. Varios nombres de proveedores me parecieron desconocidos. Una empresa de flores había recibido 3 pagos por un total de $11.800. Sin embargo, el contrato oficial del florista no mencionaba a ningún subcontratista. Un proveedor de transporte había facturado a la cuenta 2 veces en fechas idénticas. Lo más sospechoso fue un cargo de consultoría de $16.000 etiquetado como logística de eventos aprobado con la tarjeta autorizada de Mark. Busqué en la base de datos de registro de empresas. La empresa de consultoría pertenecía al compañero de cuarto de la universidad de Mark, Derek Shaw. Al anochecer, comprendí que esto era más grande que una boda cara. Mark había estado desviando el crédito de la boda a empresas conectadas con personas que conocía. Si el dinero había vuelto a él, todavía no podía probarlo, pero sabía lo suficiente como para contactar al departamento de investigación del prestamista. Les envié los extractos, los contratos de los proveedores y la información de Clare. Abrieron una revisión formal y me aconsejaron que no advirtiera a Mark. Durante años, había protegido a mi hermano de las consecuencias. Ahora, lo más peligroso que podía hacerle era no hacer nada en absoluto. Mark llegó poco después de las 9 de esa noche. Golpeó la puerta con la fuerza suficiente para despertar a Bella en el piso de arriba. A través de la ventana, lo vi paseando con una chaqueta cara, la corbata floja y la cara sonrojada. Encendí la luz del porche pero mantuve la puerta cerrada con llave. «Abre la puerta, Lily». «No, vas a hablar conmigo a través del cristal. Me dijiste que me mantuviera alejada. Estoy respetando tus límites». Su expresión se tensó. «Restaura la cuenta. Paga tú misma a los proveedores. Sabes que no puedo mover tanto dinero en 4 días. Entonces, ¿por qué firmaste contratos que lo requerían?» Se acercó más. «Porque prometiste ayudarme. Prometí garantizar los gastos aprobados de la boda bajo un límite fijo. No aprobé facturas duplicadas, proveedores secretos ni $16.000 pagados a la empresa de Derek». Por medio segundo, la ira desapareció de su rostro. Esa reacción me dijo más que una confesión. «Has estado hurgando en mis asuntos privados. Los cargos están vinculados a mi nombre. Son legítimos. Entonces los investigadores del prestamista lo confirmarán». La palabra investigadores lo cambió. Hasta entonces, lo había tratado como otra disputa familiar que podía ganar mediante la presión. Ahora entendía que se había movido más allá de la sala de estar de nuestros padres. Afirmó que el pago de Derek reembolsaba gastos en efectivo, que los cargos de transporte cubrían diferentes vehículos y que la empresa de flores era un subcontratista. Cada explicación llegaba demasiado rápido y carecía de pruebas. Cuando eso falló, cambió de táctica. Dijo que Vanessa lo dejaría si la boda colapsaba. Advirtió que la salud de mamá no podría sobrevivir a la humillación y que papá nunca me perdonaría. Luego preguntó cómo le explicaría a Bella que había destruido la vida de su tío. Mark siempre había sido talentoso para convertir las consecuencias de sus elecciones en la culpa de otra persona. Quité el seguro de la puerta pero mantuve la cadena puesta. ¿Recuerdas el verano después de que me gradué de la universidad? Puso los ojos en blanco. ¿Qué importa eso? Robaste el dinero de emergencia de papá, lo perdiste en Atlantic City y me llamaste a las 2 de la mañana. Conduje 6 horas, pagué la cuenta de tu hotel y le mentí a papá. ¿Estamos hablando en serio de la infancia? Estamos hablando de un patrón. Mentí por ti, pagué por ti y te protegí. Cada rescate te enseñó que alguien más cargaría con la siguiente consecuencia. Dije que te lo devolvería. Todavía me debes de hace 3 emergencias. Se agarró al marco. Esto no es por dinero.
Estás enfadada porque Vanessa no quiere que Bella interrumpa la ceremonia. La crueldad de esa frase borró mi última duda. Bella está durmiendo arriba. Ve. La gente la tolera por ti. Algún día nadie reorganizará el mundo a su alrededor. Empecé a cerrar la puerta, pero él la bloqueó con su zapato. Mueve tu pie. Restaura la cuenta. Mi cámara de seguridad te está grabando. Dio un paso atrás. Antes de irse, dijo, cuando esta familia se desmorone, todos sabrán que tú lo causaste. Fui a ver a Bella y la encontré sentada erguida, abrazando a su foca de peluche. Había oído voces altas, pero no las palabras. ¿El tío Mark está enfadado porque no vamos?, preguntó. Está enfadado porque le dije que no. ¿Tienes un poco de miedo? Me tomó la mano. Dijiste que ser valiente significa hacer algo incluso cuando tienes miedo. A los 6 años, mi hija entendía los límites mejor que la mayoría de los adultos de mi familia. A la mañana siguiente, papá vino solo. Traía los estados financieros que le había enviado y me preguntó si yo sabía de todas las deudas de Mark. Le expliqué que sabía del fracaso del restaurante, no de los préstamos ocultos ni de las transferencias sospechosas. Papá reconoció el nombre de Derek. Años antes, Derek y Mark habían dirigido un negocio de venta de entradas en línea que colapsó después de que los clientes exigieran reembolsos. Papá había pagado uno de los préstamos de Mark entonces, y mamá nunca me lo había dicho. También admitió que habían retirado $22,000 de sus ahorros para la jubilación 3 meses antes porque Mark afirmó que el lugar cancelaría sin un pago de emergencia. Sin embargo, el lugar aún no había recibido su saldo. Por primera vez, papá no me pidió que restaurara la línea de crédito. Me pidió copias de todo. Antes de irse, miró a Bella en la sala de estar. ¿Realmente la llamó rara? Le mostré el mensaje. Papá dobló la impresión y la guardó en su bolsillo. Tu madre vio esas palabras, dijo en voz baja. No creo que se permitiera entenderlas. A veces, la negación no era ignorancia. Era una elección para evitar la responsabilidad que la comprensión requeriría. El día antes de la boda, mamá me pidió que nos encontráramos en un café cerca del puerto. Parecía agotada, pero el agotamiento no era responsabilidad. Mark dice que la investigación podría destruir su carrera. Empezó. ¿Te explicó los pagos? Dice que fueron transferencias temporales. ¿A quién? Miró hacia otro lado. No me dio todos los detalles. Entonces, ¿por qué lo defiendes? Porque es mi hijo y yo soy tu hija. Bella es tu nieta. Mamá insistió en que amaba a Bella. Así que le pedí que condenara lo que Mark había hecho sin exigir inmediatamente que lo rescatara. Finalmente admitió que Mark se había quejado semanas antes de que la familia de Vanessa consideraba a Bella impredecible. Mamá le aconsejó que hablara con gentileza, pero sabía que él tenía la intención de eliminarnos de la lista de invitados. No hizo nada porque esperaba que él cambiara de opinión. Esperabas que el problema desapareciera antes de que tuvieras que elegir, dije. Cuando le pregunté si todavía planeaba asistir, permaneció en silencio. Luego reveló por qué Mark había reemplazado nuestros asientos con invitados de negocios. Durante la recepción, planeaba anunciar un desarrollo de hospitalidad costera a posibles inversores. La presentación utilizaba fotografías de la infancia e información sobre las cabañas de alquiler de nuestra familia para hacerlo parecer establecido y digno de confianza. No quería que yo estuviera presente porque yo gestionaba esas propiedades y reconocería cualquier cifra falsa. Papá buscó en su correo electrónico y encontró un formulario de verificación de activos familiares que Mark le había pedido que firmara, afirmando que era papeleo para una hipoteca. No transfería la propiedad, pero permitía a Mark presentar ciertas cifras de ingresos familiares durante las discusiones preliminares de inversión. Mamá se tapó la boca. Dijo que era para la casa que él y Vanessa querían. Ahora que lo sabes, ¿todavía vas a ir?, pregunté. Le preocupaba humillarlo, molestar a la familia de Vanessa y convertirse en el tema de los cotilleos del pueblo. Estás enumerando a todas las personas cuyos sentimientos importan, dije. Bella todavía no está en esa lista. Mamá me tomó la mano.
Por favor, libera suficiente dinero para salvar la ceremonia. Tu padre y yo lo confrontaremos después. Siempre hay un después con Mark. Después significa que él consigue lo que quiere antes de enfrentar las consecuencias. Me fui sabiendo que podría perder a mi madre temporalmente. Una parte de mí todavía quería hacer una llamada y evitar el desastre. Pero ese impulso no era bondad. Era condicionamiento. En casa, Bella estaba envolviendo la pulsera que había hecho para Vanessa. ¿Podemos enviarla por correo?, preguntó. Incluso si no vamos. Había sido rechazada y todavía le preocupaba que Vanessa se sintiera triste. Podemos guardarla hasta que decidas. Le dije, no le debes a nadie un regalo solo porque ya lo hayas hecho. Esa noche, llamó Clare. Había confrontado a Vanessa sobre la deuda oculta de Mark, la falsa propiedad de inversión y la empresa de Derek. Mark respondió acusándome de fabricar pruebas porque resentía su matrimonio. También afirmó que yo había desarrollado un trastorno emocional grave después de mi divorcio y que no se me podía confiar el dinero. Esa mentira finalmente hizo sospechar a Vanessa. Le pidió a Clare que obtuviera la presentación financiera planeada para la recepción. Alrededor de la medianoche, Clare me la envió. La página de apertura mostraba una fotografía de las cabañas de nuestra familia bajo el título Carter Family Coastal Portfolio. Valor proyectado $2.4 millones. Mark se nombraba a sí mismo socio gerente y describía a nuestros padres como partes interesadas pasivas. Mi nombre no aparecía, aunque yo había gestionado las propiedades durante años. La propuesta solicitaba una inversión de $600.000 supuestamente garantizada por bienes raíces existentes controlados por la familia. Mark no solo había usado mi crédito para financiar su boda. Tenía la intención de usar la boda para financiar una empresa construida sobre una propiedad que no le pertenecía. Envié el archivo a papá, al investigador del prestamista y a nuestro abogado. Papá respondió con 4 palabras. Finalmente he terminado. En la mañana de la boda, apagué las notificaciones y llevé a Bella a un centro de rescate marino a 40 minutos de distancia. Quería que el día le perteneciera a ella, no a la crisis que Mark había creado. Le encantaban las focas, las pozas de marea y la tranquila sala de observación con vistas a los tanques de rehabilitación. A las 11:17 de la mañana, Arrow Bay State intentó procesar el pago final del lugar. La tarjeta fue rechazada porque Mark ya no era un usuario autorizado. El gerente solicitó otro método de pago y le dio hasta el mediodía. Mark probó con 3 tarjetas personales. Cada una fue rechazada o excedía su límite. Vanessa intentó transferir dinero de su cuenta conjunta y descubrió que contenía menos de $4.000. Ella creía que tenían casi $31.000. Mark comenzó a llamarme a las 11:26. Mamá siguió un minuto después. A las 11:29, el lugar envió un correo electrónico con un aviso explicando que sin el pago, solo podría proceder la ceremonia al aire libre más pequeña cubierta por el depósito original. El salón de baile, el catering, el alcohol, los alquileres, el sistema de sonido y el personal de la recepción serían retenidos. Los mensajes de Mark cambiaron rápidamente. Primero vino una exigencia: llámame inmediatamente. Esto ha ido demasiado lejos. Luego una súplica: libera el pago. Lo arreglaremos el lunes. Finalmente, una amenaza: si no arreglas esto, le diré a todos que cometiste fraude. Mamá lloraba en su mensaje. Los invitados están llegando. Por favor, no nos hagas esto. ¿Nosotros? Todavía hablaba como si yo estuviera atacando a la familia en lugar de negarme a financiar el engaño de Mark. Escuché mientras Bella observaba a una foca herida aprender a nadar. Entonces llamó papá. No envíes dinero, dijo. Detrás de él, podía oír gritos. Explicó que el gerente del lugar había reunido a Mark, Vanessa, ambos pares de padres y al organizador de la boda en una oficina privada. Vanessa exigió acceso a las cuentas. Mark se negó. Claire mostró los extractos y la presentación de inversión. Vanessa preguntó por qué Mark se había descrito a sí mismo como gerente de las propiedades Carter. Mark afirmó que papá lo había autorizado. Papá lo negó.
Mark culpó a Derek por la redacción, pero Derek admitió que Mark le había pagado a su empresa $16.000 para que pudiera devolverle $13.500 en efectivo y quedarse con el resto como comisión. Mark había convertido mi crédito en efectivo. Parte de ello pagó deudas personales. Otra parte financió la falsa propuesta de desarrollo y el resto estaba desaparecido. Vanessa se quitó el anillo de compromiso. Mark intentó detenerla afirmando que todo hombre oculta el estrés financiero antes del matrimonio. Ella preguntó si todo hombre también usaba su boda para solicitar inversores con propiedades que no poseía. Él nos acusó a Clare y a mí de envenenarla contra él. Luego, frente a ambas familias y varios miembros del cortejo nupcial, dijo, nada de esto habría sucedido si Lily hubiera controlado a su niña y se hubiera mantenido al margen de mis asuntos. Vanessa lo miró fijamente. Prohibiste la entrada a una niña de 6 años para ocultar un fraude financiero. Los invitados en el pasillo la oyeron. En cuestión de minutos, los familiares comenzaron a enviarse mensajes de texto. Un padrino de boda que trabajaba con Mark contactó al director de su departamento porque la presentación mostraba el logotipo de Northeastern Coastal Development sin permiso. Uno de los posibles inversores fotografió las diapositivas y las reenvió a la oficina legal de la empresa. Al mediodía, el lugar anunció que la recepción completa no podía proceder porque el saldo seguía sin pagarse. Resopla ofrecieron la ceremonia limitada al aire libre, pero Vanessa se negó. Se quitó el vestido, salió por una entrada de servicio y terminó la relación. Mark la siguió hasta el estacionamiento, gritando que yo había manipulado a todos. Los invitados lo grabaron llamando a Bella una pequeña distracción defectuosa y afirmando que Vanessa había estado de acuerdo en que nunca debería haber sido invitada. Vanessa le arrojó la carpeta con los estados financieros al pecho y le dijo que no la contactara nunca más. La grabación llegó a las redes sociales locales antes de que terminara la tarde. Para entonces, Mark había perdido la boda, a su prometida, a sus inversores y la confianza de casi todos. ¿Dónde está mamá?, le pregunté a papá en la suite nupcial. Dijo que finalmente entiende que mantenerlo cómodo nunca fue lo mismo que ayudarlo. Miré a través del cristal de observación a Bella. Estaba sonriendo mientras la foca salía a la superficie. Por una vez, no estaba corriendo hacia la crisis de Mark con dinero o excusas. ¿Estaba feliz de que la boda se hubiera derrumbado? No. Vanessa había sido engañada. Los invitados habían viajado y los proveedores lo habían preparado todo. Las consecuencias reales también hieren a personas inocentes. Pero yo no había creado las mentiras de Mark. Solo había dejado de pagar para mantenerlas ocultas. Una hora después, Vanessa llamó y se disculpó por apoyar la decisión de excluir a Bella. Admitió que le había importado más evitar un momento incómodo que proteger a una niña. No pidió perdón. Pidió hablar con Bella. Siento haberte hecho daño, dijo Vanessa. ¿Todavía vas a tener tu boda?, preguntó Bella. No, por mi culpa. Vanessa empezó a llorar. No, cariño. Porque un adulto mintió. Nada de esto es tu culpa. Bella hizo una pausa. De acuerdo. Espero que te sientas mejor. Antes de irnos, Bella eligió una postal que mostraba una foca de puerto descansando sobre una roca. En el reverso, escribió, a veces necesitas un lugar seguro antes de poder volver a nadar. Quería enviársela a Vanessa. Esta vez la dejé. La investigación duró varios meses. El prestamista confirmó que Mark había violado el acuerdo de uso autorizado al presentar cargos de proveedores falsos y desviar dinero a través de la empresa de Derek. Como había informado de las transacciones con prontitud y mantenido límites de gasto por escrito, no se me consideró responsable de la parte fraudulenta. El saldo legítimo restante de la boda se liquidó utilizando el depósito reembolsable del lugar y los fondos recuperados de Derek. Todavía perdí varios miles, pero conservé mi casa, mi crédito y mi independencia. El empleador de Mark lo suspendió 3 días después del colapso de la boda. El logotipo de la empresa no autorizado, la falsa presentación de inversión y las conexiones con proveedores cuestionables desencadenaron una auditoría interna. Los investigadores descubrieron que había dirigido 2 contratos de compra hacia empresas vinculadas a Derek. Fue despedido por violar las normas de adquisición y conflicto de intereses.
En una comunidad profesional tan pequeña como la nuestra, el despido destruyó su reputación casi de inmediato. Los inversores se retiraron. La propuesta de desarrollo desapareció y Derek cooperó con el prestamista para evitar cargar con toda la culpa. Mark se quedó con deudas personales, honorarios legales y sin ingresos estables. Vendió su camioneta, se mudó del apartamento que había compartido con Vanessa y finalmente alquiló una habitación a 40 millas tierra adentro, lo suficientemente lejos como para no encontrarse más con los invitados de la boda en el supermercado. Vanessa devolvió la mayoría de los regalos y contactó a los proveedores cuyos empleados se habían preparado para una recepción que nunca tuvo lugar. Sus padres ayudaron con algunos costos no reembolsables, pero se negaron a cubrir las deudas de Mark. 6 meses después, aceptó un trabajo en Vermont. Le envió a Bella materiales de arte y una nota agradeciéndole la postal. Nunca nos hicimos cercanas, pero su disculpa siguió siendo una de las pocas cosas honestas que surgieron del desastre. El matrimonio de mis padres casi se derrumba bajo el peso del engaño de Mark y todo lo que habían permitido. Papá congeló su acceso a sus cuentas, contrató a un abogado para revocar los documentos de propiedad y comenzó a recibir terapia. Mamá continuó insistiendo en que Mark había actuado por desesperación hasta que papá preguntó, ¿a cuántas personas tiene que herir antes de que protegerlo se convierta en participación? Mamá no me habló durante 3 semanas. Cuando finalmente me visitó, no trajo excusas. Se sentó en la mesa de mi cocina y pidió disculparse con Bella, que estaba construyendo un faro de cartón. Sabía que te estaban excluyendo y no te defendí. Mamá dijo que estaba equivocada. Bella la miró. ¿Tú también pensabas que era rara? El rostro de mamá se arrugó. No, pero actué como si fuera aceptable que alguien más lo dijera, y eso te dolió igual. No fue una disculpa perfecta, pero fue específica. No hubo uno así, ni una exigencia de olvidar, ni una solicitud de perdón instantáneo. Bella le permitió ayudar a pintar el faro. La confianza regresó lentamente a través de acciones en lugar de promesas. Mark me contactó repetidamente. Sus mensajes pasaron de la culpa a la negociación, y luego a la autocompasión. Me acusó de arruinar su vida, se ofreció a disculparse si retiraba mi informe y finalmente afirmó que a nadie le importaba si sobrevivía. Meses después, me envió una carta. Admitió que me resentía porque siempre había sido la confiable. Cuando nuestros padres me elogiaban, él se sentía invisible. Cuando lo rescataba, se sentía aliviado y humillado. Así que se convenció de que mi competencia era una forma de control. Se suponía que la boda demostraría que podía construir algo más grandioso que cualquier cosa que yo hubiera logrado. Sin embargo, todavía dependía de mi crédito para hacerlo. También admitió que excluir a Bella tenía 3 propósitos. Vanessa temía una interrupción. Los inversores necesitaban nuestros asientos y mi ausencia le permitía presentar las propiedades familiares sin ser desafiado. Llamar rara a Bella no fue impulsivo. Quería herirme lo suficiente como para que me mantuviera alejada sin investigar. Esa confesión borró mi última creencia de que simplemente había entrado en pánico. Había utilizado la vulnerabilidad de una niña para ocultar un engaño financiero. Al final de la carta, pidió ver a Bella. Le expliqué la situación en un lenguaje apropiado para su edad y le pregunté qué quería. Ella negó con la cabeza. Quizás cuando sea más grande, pero no quiero que pida perdón porque quiere algo. A los 6 años, entendía que una disculpa ofrecida a cambio de acceso seguía siendo una transacción. Le dije a Mark que no habría contacto hasta que completara la terapia, devolviera el dinero a nuestros padres bajo un acuerdo por escrito, aceptara la responsabilidad de los cargos en disputa y demostrara un cambio sin exigir una audiencia de Bella. El perdón y la reconciliación no eran lo mismo. Podría liberar mi ira por mi propia paz, pero eso no le garantizaba un lugar en nuestras vidas. Nunca respondió. Un año después, Bella participó en una muestra de arte comunitaria en la biblioteca del puerto. Sus dibujos mostraban animales marinos heridos recuperándose en espacios protegidos. El cuadro central mostraba una foca joven descansando detrás de una barrera mientras focas más grandes esperaban afuera. Lo tituló Seguro no es lo mismo que solo. Cuando una maestra le pidió que lo explicara, Bella dijo, a veces la gente piensa que los límites son malos porque no consiguen lo que quieren.
Pero la cerca está ahí para que el animal herido pueda sanar. Durante años, mi familia había tratado los límites como castigos. Decir no se consideraba egoísta. Negarse a pagar se consideraba traición. Revelar la verdad se consideraba destrucción. Mientras tanto, a Mark se le había permitido mentir, pedir prestado, insultar y manipular porque confrontarlo parecía más difícil que sacrificarme a mí. Congelar la línea de crédito no me hizo poderosa. Mi nombre siempre había estado en la cuenta. El verdadero poder provino de aceptar que otras personas podían estar enfadadas conmigo y yo aún podía tener razón. No necesitaba la aprobación de mi madre, la gratitud de mi hermano o la comprensión del pueblo para proteger a mi hija. Algunas personas decían que Mark ya había sufrido suficiente. Otras creían que debería haber salvado la boda y haberlo confrontado después. No habían oído a Bella preguntar si taparse los oídos la hacía indigna de ser amada. No habían visto cargos fraudulentos vinculados a sus nombres ni habían pasado años rescatando a alguien que confundía protección con derecho. ¿Habrías restaurado el dinero para salvar la boda, sabiendo que la persona que prohibió la entrada a tu hija también estaba usando tu nombre para ocultar mentiras financieras? ¿O habrías dejado que la tarjeta rechazada lo expusiera todo? Ahora sé mi respuesta. Mark me dijo que me mantuviera alejada, así que lo hice. Dijo que mi hija arruinaría su día perfecto, pero Bella nunca entró en el lugar, nunca interrumpió la ceremonia ni dijo una palabra desagradable. La boda se derrumbó por el hombre que estaba en su centro. Mi hermano creía que lo más aterrador que podía hacer era luchar contra él. Estaba equivocado. Lo más aterrador que he hecho fue dejar de salvarlo. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.